Hoy, lunes 20 de noviembre, día 635 de la guerra. Rusia intensifica su ataque en Avdiivka y Ucrania presiona en Jersón. Los combates en Ucrania han avanzado hasta dos frentes, uno liderado por cada ejército. En el frente este, Rusia ataca en Avdiivka y en el sur, Ucrania avanza. En Avdiivka, las tropas de Moscú consiguen avances moderados con la llegada del invierno y se prevé que intensifiquen el ataque. Las tropas de Kiev sostienen que las tropas rusas han tenido que replegarse entre 3 y 8 kilómetros en el frente del sur, en el río Dnieper. Este frente, ubicado en la región de Jersón y bajo control del Kremlin desde el comienzo de la invasión, ha visto recientes avances ucranianos en la orilla este. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, evalúa que el clima lluvioso probablemente seguirá ralentizando el ritmo de las operaciones de combate. También se han confirmado ataques con aviones no tripulados en las provincias de Kiev, Poltava y Cherkasy. Domingo 19 de noviembre, día 634, Ucrania lanza 2 drones cerca de Moscú, pero son derribados por las defensas antiaéreas rusas. En la orilla este del Dnieper, Rusia impide un desembarco de fuerzas ucranianas en la isla Veliki Potemkin, cerca de Jersón. A pesar de esto, Kiev mantiene que sus tropas continúan presionando en la región, habiendo debilitado al enemigo. Las fuerzas aéreas de Ucrania han derribado 15 de 20 drones lanzados contra el país, con uno de los artefactos impactando y causando daños en Kiev. Sábado 18 de noviembre, día 633. Rusia bombardea con casi 40 drones Ucrania, dañando la región de Odessa. Las fuerzas aéreas de Ucrania derriban 29 de 38 drones, con un artefacto impactando en Odessa. Mientras tanto, en Zaporiyia, la ofensiva ucraniana continúa y Rusia intensifica sus ataques en la frontera entre Donetsk y Zaporiyia. Viernes 17 de noviembre, día 632, Ucrania avanza en el Dnieper y ataca Crimea y la frontera de Rusia con Bielorrusia. Las fuerzas antiaéreas rusas derriban drones ucranianos en Smolensk y repelen ataques contra Crimea. Los marines ucranianos han establecido puestos de avanzada en la orilla este del Dnieper, en Jersón, infligiendo bajas significativas al enemigo. Rusia continúa operaciones ofensivas en varias regiones, mientras que las tropas de Kiev atacan en los alrededores de Bakhmut. Jueves 16 de noviembre, día 631. Rusia intercepta varios drones en su territorio, mientras Ucrania se mantiene en Avdiivka. En Crimea se derribaron 3 aeronaves no tripuladas. El ejército ucraniano ha llevado su contraofensiva de Jersón a Zaporiyia. Las tropas rusas continúan sus ataques en las áreas periféricas, buscando rodear Avdiivka. Además, se informa que Ucrania ha llegado a acuerdos con aseguradoras internacionales para proteger sus buques de grano en el Mar Negro de los ataques rusos. En la semana 90 de la guerra, las tropas de Moscú atacan Kiev por primera vez en 2 meses, centrando su atención en cercar Avdiivka. Ucrania, preocupada por sus infraestructuras energéticas, lanza ataques con misiles y drones contra Rusia y Crimea. En un giro de los acontecimientos, el presidente de Ucrania, Zelensky, anuncia avances estratégicos en la orilla del río Dnieper, ocupada por Rusia, un área clave que separa la península de Crimea de Ucrania. Zelensky admite que la munición disponible ha disminuido debido al conflicto entre Israel y Hamás. Este anuncio subraya la complejidad del conflicto y las dificultades logísticas que enfrenta Ucrania en su lucha. Se ha programado una conferencia sobre la industria militar en Washington para los días 6 y 7 de diciembre, con la participación de Ucrania y Estados Unidos. Esta conferencia es parte de los esfuerzos de Estados Unidos para aumentar significativamente la producción de armas en apoyo a Ucrania. Se espera la asistencia de figuras destacadas de la industria de defensa. Kiev, por su parte, está buscando asociaciones y empresas conjuntas con productores de armas extranjeros para expandir sus capacidades industriales de defensa en medio de una escasez de equipos y, sobre todo, de municiones. El suministro de proyectiles de artillería de Ucrania se ha visto gravemente afectado por la guerra de Gaza, con la desviación de las reservas estadounidenses de obuses de 155 milímetros hacia Israel. Este cambio en la distribución de recursos ha tenido un impacto considerable en la capacidad de Ucrania para sostener su esfuerzo bélico, mientras Moscú afirma que los ucranianos han sufrido pérdidas significativas en sus intentos de cruzar el Dnieper y consolidar posiciones en las islas. El presidente Zelensky destaca los avances en el río Dnieper, pero reconoce el impacto del conflicto en Oriente Medio en los suministros de munición. A pesar de las dificultades, él agradece a sus soldados por su fuerza y avances en la región sureña de Jersón, destacando las fotos de las unidades militares en la zona. Estos avances son especialmente cruciales dado que el general invierno está a punto de llegar.
El frío y la nieve se esperan en el Donbass y el Frente Sur a principios de la próxima semana, según pronósticos meteorológicos. El Dnieper, el mayor río de Ucrania, ha sido una línea de separación de fuerzas desde hace un año, cuando las tropas rusas se retiraron del norte de Jersón, un movimiento que fue visto en Moscú como humillante. La guerra actual en Ucrania, que ha capturado la atención global, efectivamente se intensificó en febrero de 2021, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala del territorio ucraniano. Este conflicto tiene sus raíces en el año 2014, con la anexión de Crimea por parte de Rusia y los conflictos en las regiones orientales de Ucrania, como Donetsk y Lugansk. La crisis de 2021 y los eventos que siguieron representan una escalada dramática y una expansión geográfica del conflicto, llevándolo a una escala mucho más amplia. La situación ha tenido un profundo impacto en la política internacional, las relaciones entre Rusia y Occidente, y ha generado una crisis humanitaria significativa en Ucrania y más allá de sus fronteras. Impacto humanitario. Desde el inicio del conflicto en 2014, y especialmente desde la intensificación en 2021, la crisis humanitaria en Ucrania ha sido devastadora. Millones de personas han sido desplazadas internamente y un gran número ha buscado refugio en países vecinos y más allá. La destrucción de infraestructuras críticas, como viviendas, hospitales y escuelas, ha exacerbado el sufrimiento de los civiles, generando una necesidad urgente de asistencia humanitaria. Además, ha habido numerosas bajas y heridos, tanto entre combatientes como civiles, lo que agudiza aún más la crisis. Repercusiones económicas globales. Ucrania es un granero crucial para el mundo, y la guerra ha interrumpido severamente su capacidad para exportar granos y otros productos agrícolas, lo que contribuye a una crisis alimentaria global. Los puertos ucranianos en el Mar Negro, vitales para el comercio de granos, han estado en el centro del conflicto, afectando el suministro mundial de alimentos. Por otro lado, las sanciones económicas impuestas a Rusia han tenido un impacto significativo en los mercados mundiales, especialmente en los sectores de la energía y las finanzas. Estas sanciones, junto con las contramedidas rusas, han causado fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas, afectando a economías en todo el mundo. Dinámica geopolítica. La invasión de Ucrania por Rusia ha reconfigurado significativamente el panorama geopolítico global. Ha llevado a una mayor polarización entre Rusia y las naciones occidentales, especialmente los miembros de la OTAN y la Unión Europea. Esta situación ha llevado a un fortalecimiento de las alianzas occidentales y a un aumento en los gastos de defensa en muchos países. Además, el conflicto ha provocado un debate sobre la seguridad energética en Europa, especialmente en relación con la dependencia del gas ruso. La guerra también ha impulsado discusiones sobre la expansión de la OTAN, con países como Finlandia y Suecia considerando seriamente la membresía en respuesta a la percepción de una amenaza rusa. La guerra en Ucrania, que se intensificó en febrero de 2021, ha dejado una huella indeleble en el panorama global. Este conflicto, que comenzó en 2014, ha trascendido más allá de una disputa regional para convertirse en un asunto de importancia internacional, afectando vidas, economías y la política global. El costo humano de esta guerra es inconmensurable, con millones de personas desplazadas y un número incalculable de vidas perdidas o cambiadas para siempre. La crisis humanitaria resultante continúa necesitando atención y recursos significativos para su alivio y recuperación. Económicamente, la guerra ha perturbado cadenas de suministro globales, exacerbado la inseguridad alimentaria y provocado fluctuaciones en los mercados energéticos. Estos efectos resuenan en todo el mundo, demostrando cómo los conflictos regionales pueden tener consecuencias globales. Geopolíticamente, la guerra ha redefinido las relaciones internacionales, impulsando a las naciones a reevaluar alianzas y estrategias de defensa. Ha llevado a un fortalecimiento de las alianzas occidentales y ha puesto en primer plano la discusión sobre temas críticos como la seguridad energética y la expansión de la OTAN.